tal? Estamos ya listos para comenzar este programa o este segmento en el famoso y prestigioso programa La Mañana de Mercedes, y hablando del año del jubileo, el año del perdón, de la condenación de deudas. Hemos vuelto a la tele y eso está buenísimo porque por un largo tiempo lo dejamos de hacer y era un espacio y una tarea, una actividad que para nosotros fue muy grata, y para nosotros estar acá con ustedes es una posibilidad que Dios nos vuelve a dar, un espacio que Dios nos permite volver a ocupar. Así que gracias, como siempre, a la gente de producciones, de Horizonte Producciones, por el espacio, y la gente de Misión de Vida que aporta para que estemos en el aire. Día lunes, fin de semana largo, Pascuas, tal vez usted ha reflexionado, no sé, cada uno toma las cosas como bien le parece. Nosotros hemos tenido un fin de semana bastante reflexivo, bastante profundo, y sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque en realidad no estamos de luto. Para nosotros creemos literalmente lo que dice la Biblia. Cristo murió hace 2016 años, resucitó y está vivo. Pero hemos conmemorado y hemos hecho memoria, ¿no?, de lo que significa, cuál fue el precio de nuestra libertad. Y estamos ya puestos, listos para comenzar una nueva semana. Y antes de ir a la reflexión del día de la fecha, y voy a tomar como disparador lo que decía Dani Junior recién, que es el año del perdón, y entonces lo voy a explicar un poquito más a profundidad eso, porque la mayoría de la gente lo toma como que lo dijo el Papa, pero el Papa no es nada más una voz que habla con un fundamento que es histórico, escritural. Pues eso yo les voy a contar. Antes de todo quiero contarles que nosotros en Misión de Vida creemos que Dios no es Dios de los evangélicos. A lo largo de la historia, los hombres han querido siempre monopolizar a Dios. Nosotros creemos en el Dios del universo, en el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios de los buenos y el Dios de los malos. Dios no es monopolio de una religión, mucho menos va a ser monopolio de una personería jurídica, ni por cerca. Dios es Dios, y Dios ha establecido en la tierra su iglesia, y el primer concepto que quiero tratar es esto: ¿qué es la iglesia? Porque seguramente yo estoy hablando de iglesia y a usted se le viene a la mente un edificio, se le viene a la mente una catedral, una parroquia, un templo, ¿no? Y en realidad la palabra iglesia o eclesia significa cuerpo, ¿no? La Biblia dice que la iglesia son hombres y mujeres en cuyas vidas Dios vive. Entonces la iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas donde Cristo vive. Y eso cambia radicalmente el concepto cuando usted dice: te invito a la iglesia. No, te invito a un salón, te invito a un auditorio, te invito a un templo, pero la iglesia somos las personas. Ahora, el concepto de iglesia se puede discernir bajo dos mentalidades: la religiosa y lo que Jesús le llamó la mentalidad del reino. Jesús no predicó religión, Jesús predicó el reino de Dios. Los religiosos, el concepto religioso es sectario. Es un club de gente cerrada, conservadora, ortodoxa, difícil de entrar y muy difícil de salir. Es lo más parecido a la Cosa Nostra, pero con sotana o traje y corbata. Es muy difícil. Esa conducta mafiosa, sectaria, cerrada, es lo que le ha causado daño a tanta gente. Tanta gente que llegó por, no sé, porque se encontró vulnerable bajo una crisis personal, un estado de debilidad, y que necesitaba un aventón, un fortalecimiento de su alma, y se aprovecharon de su vida. Y hasta el día de hoy pasa, e intuyo que seguirá pasando. Ese tipo
de comportamiento de hombres y mujeres que dicen, no, yo tengo a Dios. Dios es mío. Tengo la verdad absoluta, todos los demás están equivocados. Quiero que sepa que eso no es lo que edificamos desde Misión de Vida. Desde Misión de Vida hablamos y enseñamos al Dios de la Biblia. Y mire que nosotros somos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, estamos dentro de la iglesia evangélica, y decirte que Dios no es evangélico es muy duro, aún para mis consiervos. Dios es Dios de la humanidad, es Dios tuyo y es Dios mío. Y ser un hijo de Dios es una decisión tuya, como una decisión mía. Pero Dios no está circunscrito a un templo. Dios está circunscrito al universo. De manera tal que cuando aparece Jesús y empieza a hablar del reino de Dios, Jesús pasó muy poco tiempo en los templos. Jesús pasó mayor tiempo en la calle, en las plazas, predicaba en una playa. Incluso fue a la casa de los corruptos para enseñarles a vivir honestamente y que devolvieran al pueblo lo que le habían robado al pueblo. Entonces, vemos que Jesús en su tiempo fue un luchador férreo contra la corrupción. Dios creó a la iglesia para luchar contra la corrupción que está metida en el gobierno, en la administración pública, en la sociedad misma. Y la enseñanza de Jesús es que la lucha contra la corrupción no se hace desde tu casa criticando con el control remoto, se hace involucrándose en la sociedad. Empezando por los lugares más sencillos, la cooperadora de la escuela de tus hijos, la comisión vecinal de tu barrio, comenzando por los lugares mínimos de gobierno, ser concejal, ser un diputado, ser alguien que tiene voz y tiene opinión en la sociedad. Alguien que pueda pararse delante del ladrón y decir, estás robando. Eso no lo hagas. Hoy en la Argentina se dice que la ex familia gobernante se robaron en el periodo de sus gobiernos algo así de 25.000 millones de dólares. Con esos 25.000 millones de dólares, hoy la Argentina sería otro país. No habría inflación. Nuestros jubilados tendrían el 82% móvil como corresponde. Pero ¿qué pasa? Los cristianos creen que el mundo se cambia gritando en un templo. Los cristianos creen que el mundo se cambia estando en un templito y entrando en trance, viendo ángeles y delirando, y que eso el mundo va a cambiar. No, mi amigo, el mundo cambia si usted y yo nos involucramos en la sociedad. Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Y sabe cuál es la función de la sal? Si usted sabe, mire, esto es sentido común. ¿La sal para qué se usa? ¿Para darle sabor a las cosas? Pero también se la usa para frenar la corrupción. Por ejemplo, si usted toma un pedazo de carne, le pone sal, no se pudre, se conserva. Así es el jamón, el charqui, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús dijo que somos la sal de la tierra, es que Jesús estaba diciendo que los hijos de Dios, aquellos hombres y mujeres que aman a Dios, que tienen a Dios en su corazón, no conciben el Evangelio como una cuestión de cuatro paredes con una mentalidad sectaria, sino que conciben la vida, conciben la sociedad como un campo de acción. ¿Y qué es nuestro deber moral, espiritual, cívico? Involucrarnos en la sociedad. Involucrarnos porque somos la sal que frena la corrupción. Ahora, cuando usted es la sal que frena la corrupción y estamos en medio de un mundo corrupto, no piense que lo van a celebrar. No piense que a usted le van a aplaudir, le van a decir bienvenido, bienvenido a nuestro equipo de trabajo. Lo más probable que si usted no se queda con un vuelto, si usted es insobornable, probablemente sea el que desechen, el que dejen al margen. Pero usted es algo que lo va a tener que asumir. Va a tener que asumirlo. Alguien dijo, no me acuerdo, yo siempre cito las fuentes,
pero no me acuerdo de dónde lo leí. Alguien decía que el mundo está como está, no porque los malos cada día sean más malos, sino porque los buenos son inoperantes. Los buenos no se involucran. Todo el mundo se queja del estado y las condiciones del mundo en el que vivimos. Pero ¿cuántos son los que se desafían a involucrarse? ¿Cuántos son, hijo? ¿Cuántos son los que levantan la voz y demandan un gobierno que sea equitativo, que gobierne para todos, una justicia? Estuvimos la semana pasada, mire, el caso del intendente el crimen de la mujer del intendente se resolvió. Y estamos hablando de Abel Ortiz, que todavía no se sabe dónde está. Y cuando se hace una marcha para pedir justicia no va nadie. No va nadie, pero cuando viene el gobernador hacen cola para pedir en plata. Amigo, hay algo que está mal. Hay un falso cristianismo que piensa y cree que todo se arregla gritando en un templo. Y eso es incorrecto, mi amigo. Porque la expansión del reino de Dios, como Jesús dijo que Él venía a predicar el reino, ¿cómo manifestó el reino? Metiéndose en la gente. Cuando Jesús fue a un templo, pateó las mesas, sacó volando a los cambistas que estaban en el templo y dijo en voz enérgica, ¿no? Dijo, habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. En una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque, claro, en los tiempos de Jesús había dos monedas circulantes, la judía y la moneda que era la del César. Cuando la gente iba al templo y tenía que hacer sus sacrificios por sus pecados, tenía que comprar los animales para el sacrificio en el mismo templo. Porque ya estaba el curso que esos animales eran sagrados, los de afuera no. Y cuando la gente iba a pagar con plata, moneda romana, que Jesús cuando lo tentaron le decían, bueno, había que pagar impuestos, no. Jesús le dijo, ¿qué cara tiene la moneda? ¿La cara de quién? De César. Bueno, dale a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios. La gente llegaba con la moneda al templo para comprar su animal para el sacrificio, para el perdón de sus pecados. Y cuando llegaba con la moneda, le decía, quiero un cordero. Ok. El cordero vale 10 monedas judías, para decirlo así de forma bien entendible. Bueno, pero... Y bueno, acá le doy 10 monedas romanas. No, porque hay inflación. Cada moneda judía vale 2 romanas, 50% de inflación. O sea, los tipos en los tiempos de Jesús, los que estaban en los templos, inventaron el dólar blue. Inventaron el dólar blue. O sea, los tipos estaban robando y enriqueciéndose con los sacrificios. Y Jesús les pateó las mesas a todos y dice, corruptos. Porque ustedes en vez de estar acá en los templos usurpándole y violándole el bolsillo a la gente, tendrían que estar en la calle cambiando el mundo, mejorando la calidad de vida de la gente, mi viejo. Jesús pasó muy poco tiempo y el ministerio de Jesús fue un ministerio militante desde donde usted se lo ve. Los socialistas dicen que Jesús era socialista, los comunistas dicen que Jesús era comunista y los capitalistas dicen que Jesús era capitalista. En realidad Jesús era Dios hecho hombre. Era Dios hecho hombre. Y su anhelo y la razón de su vida era cambiar el mundo. Y lo logró. Porque a pesar de que murió joven, y que resucitó joven, y que ascendió joven, hoy estamos viviendo en el año 2016 después de Cristo. Por eso, cada vez que usted vea este espacio, sepa que usted no tiene que ser evangélico para ver el programa. Usted tiene que ser un hombre y una mujer que tenga ganas de conocer de Dios. Si usted ama a Dios, sobre todas las cosas, si usted no toma el santo nombre de Dios en vano, si para usted es Dios es todo, usted está bien, está en el lugar correcto. Dios es demasiado grande para ser capitalizado por una religión.
Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el dueño, el amo, el Señor del universo. E iglesia son aquellas personas que se permiten y le permiten a Dios usar sus vidas para hacer de este mundo un poco mejor cada día. Dani Jr. cuando estaba recién hablaba y nos decía que el Papa Francisco hablaba de que este año es el año del perdón. Y se lo voy a explicar brevemente, porque ya se me acaba el tiempo. Cuando usted ve, cuando hablamos de tiempo, el tiempo se mide bajo, mínimamente en dos calendarios. El calendario gregoriano, que es el que nosotros tenemos, que estamos en el año 2016, que toma como cero la muerte y resurrección de Jesús. O el calendario hebreo, que es el calendario de Dios. El calendario gregoriano fue creado por Gregorio. El calendario hebreo es el calendario de Dios, el que creó Dios. Según el calendario gregoriano estamos en el año 2016 y según el calendario hebreo estamos en el año 5776. ¿Está? En el idioma hebreo, tanto las letras como las consonantes están expresadas en números, tiene valorización en número. Cada número tiene un significado, una significancia espiritual. Este año 76 es lo que se le llama el año del jubileo. ¿Qué es lo que es el jubileo? Dios estableció que cada 7 años se hiciera un año sabático, un año donde se paraba toda la maquinaria, ¿no? Y se perdonaban las deudas, se liberaban los presos, se condenaban la culpa, se liberaban los esclavos cada 7 años. Eso era un mecanismo divino para establecer justicia e impedir que se estableciesen monopolios, evitar el desequilibrio en la sociedad. Evitar que gente cada vez sea más poderosa y gente que sea cada vez menos importante. Evitar que cada vez haya más gente que tiene más y cada vez gente que tiene menos. Ese desequilibrio, ¿no? Que que se le llama justicia social. Y yo estoy de acuerdo con Perón en las políticas de justicia social, pero bien hechas, ¿no? Hablaremos otro día de eso. Pero escuche esto. Cada año de jubileo, esclavos eran libres, presos eran libres, deudas eran condonadas y tierras eran devueltas. Quiere decir que ya estamos en un año 5776, que según el calendario gregoriano, el año comenzó el 1 de enero, pero según el calendario hebreo comenzó por allá el 15, el 16 de abril, 17 de abril, de septiembre, perdón. A mediados de septiembre comenzó el año nuevo judío. ¿Qué connotación tiene este año? Que este año es el año de jubileo. Jubileo es condenación de deuda y liberación de esclavos. Ahora, cuando yo veo la vida de Jesús, Jesús dijo así: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para sanar quebrantados de corazón, dar buenas nuevas a los pobres, libertar a los cautivos, sacar de las cárceles a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Es decir, Jesús vino para establecer el año agradable del Señor. Escuche esto. ¿Qué es el año agradable? El año agradable es el jubileo. Es un año cada 7 donde todo se libera. Jesús viene a la tierra para establecer un permanente jubileo. Si bien en la simbología y en la significación de los números, este año es el año del jubileo, y está correcto porque así es, así dicen los números, pero hay que tener en cuenta que cuando Jesús irrumpe en la sociedad, cuando Dios se hace hombre, establece a través de Jesús un permanente jubileo.
Porque la sociedad permanentemente tiene que aprender a perdonar, tiene que aprender a amar, tiene que aprender a tolerar, tiene que ser indulgente para con los que no pueden, los que no tienen. Para los judíos es el año, porque los judíos que no son mesiánicos todavía están esperando que venga el Mesías. Ellos creen que cuando el Mesías venga habrá un permanente jubileo, pero yo soy cristiano y yo creo que Jesús es el Mesías, que el Mesías Jesús vino al mundo, cambió el mundo y estableció un permanente jubileo, de modo tal que yo creo que vivo en un permanente jubileo, que vivo bajo un permanente estado de gracia, de perdón, de misericordia. Y como yo entiendo la grandeza de esa gracia, de ese perdón y de esa misericordia, lo único que yo puedo hacer por los demás es devolver de lo que se me ha dado. La ignorancia de este principio de misericordia, de jubileo, hace de que la gente sea cruel, demasiado cruel. Demasiado cruel. Tenemos una... No, bien, gracias muchachos. La gente es demasiado cruel. Yo siempre digo que los seres humanos manejamos dos Biblias, la negra y la blanca. La Biblia blanca es cuando metemos la pata nosotros y ahí sí hacemos uso de todo, ¿no? Del perdón, la misericordia de Dios, lloramos, nos tiramos al piso, nos rasgamos las vestiduras por mi culpa, por mi culpa. Pero cuando nos hacen algo a nosotros, así, gracias amigo. Los chicos de producción son una cosa de loco. Estoy transpirando como testigo de Lázaro Báez. Te decía, manejamos dos Biblias, la blanca y la negra. Cuando somos nosotros los que hemos cometido el error, ay sí, ahí hacemos uso del amor, la misericordia, el perdón y un montón de cosas. Pero cuando nos lo hacen a nosotros, bueno, ahí nos pintó el dictador, ahí nos pintó Moisés con las tablas de la ley y vamos a darle en la cabeza a todo el mundo. Esa acción tan despareja denota que no hemos entendido el principio de Dios. No hemos entendido qué es ser cristiano. Ser cristiano es entender que somos débiles, pecadores, que jamás nos pudiéramos haber ganado el corazón y el amor de Dios. Y sabiendo Dios que eso era así, decidió mandar su Hijo para que Él lo hiciera por nosotros. Y eso es gracia sobre nuestra vida. Y a partir de asumir esa condición, ser honesto con nosotros mismos y ser agradecido con Dios, nosotros con los demás no podemos ser de otra manera. No podemos ser jueces de los demás, tener misericordia. No podemos quedarnos brazos cruzados cuando todo se está pudriendo, nos tenemos que involucrar. De eso se trata ser un hijo de Dios, de eso se trata ser cristiano, de eso se trata el reino. Terminamos esta mañana agradecido a usted por su sintonía. Agradecido a Horizonte Producciones de darme este lugar en la prestigiosa mañana de Mercedes. Les espero el próximo día viernes, 10:45 aproximadamente. Y vamos a tener otra cita, otra charla interesante aquí en la TV. Gracias a todos. Que tengas una gran semana. Y acuérdate, el mundo no está como está porque los malos son más malos, sino porque los buenos no se involucran. Chao papá. Hasta el viernes. Nos vemos. Rey de reyes, Señor de señores, Jesús, te alabamos, hoy, Señor.